Buenas noches, hermanos queridos. Es un gozo estar de regreso con ustedes en este estudio de miércoles. Espero que estén disfrutando del tiempo de estudio y del tiempo de comunión con los otros hermanos en los diferentes hogares. La semana pasada hablamos de cómo debemos orar. Usamos de modelo la oración del Padre Nuestro, pero ya que estamos hablando de oración, una de las peticiones de los discípulos fue: Señor, aumentanos la fe. Yo creo que todo creyente tiene esa necesidad. Pero para abrir el estudio, vamos a comenzar como siempre con 3 preguntas que dan la pauta para el tema que vamos a tratar. Y en estos primeros 10 minutos vamos a enfocarnos en las siguientes 3 preguntas. ¿Alguna vez has fracasado al tratar de hacer algo que sabías que podías hacer? Número 2, ¿cuál fue la situación? Cuéntanos un poquito de ese fracaso. Y 3, ¿cuál crees tú que fue la razón de ese fracaso? Así que enfoquémonos en responder y entonces vamos a ir a la siguiente parte del estudio.
Ahora que estamos de regreso, quiero decirte que la segunda parte del capítulo 17 de Mateo nos muestra un caso en el cual los discípulos, los creyentes de Jesús, fracasaron. Todos estamos propensos a fracasar. Pero en este caso, me estoy refiriendo precisamente a 9 de ellos, porque los 3 discípulos más cercanos del Señor Jesús, Pedro, Jacobo y su hermano Juan, habían estado en el monte presenciando la transfiguración de Jesús. Ese evento, esa transfiguración los dejó extremadamente impactados y al mismo tiempo temerosos. En esa ocasión el Señor les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían presenciado, sino que lo hicieran hasta después de su resurrección. Sucede la transfiguración, descienden del monte y al llegar a la aldea se encuentran con un hombre con una necesidad grande que lo había estado agobiando por muchos años. Veamos Mateo 17, del 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Cuando ellos llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Lo primero que encontramos en ese pasaje es un hombre con una gran necesidad. ¿Cuál era esa gran necesidad del hombre? Dice que el hombre se arrodilló delante de Jesús y le pidió misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. El sufrimiento es terrible. Muchas veces cae en el agua y muchas veces en el fuego. Este verso nos está diciendo que el sufrimiento de este hombre era más que todo por el sufrimiento de su hijo. Y en este caso era su único hijo que estaba enfermo. Y como padre te puedo decir que no hay nada que nos aflija tanto como ver a un hijo enfermo y vernos incapaces de poderlo ayudar. Es en esos momentos, en esa incapacidad y en ese sufrimiento, que nos vemos impulsados a buscar la ayuda de Dios. El hombre ya había buscado la ayuda de los discípulos, pero no pudieron, dice. Entonces, seguramente este hombre ya había escuchado de Jesús y ahora tenía la oportunidad. Su hijo, el muchacho, tenía años de sufrir de epilepsia. En ese tiempo, debido al poco avance en la ciencia, les llamaban lunáticos. Y algunas versiones de la Biblia todavía lo describen como lunático.
Y les llamaban así porque seguramente atribuían los ataques de la persona a los cambios de la luna. Pero si tomamos la palabra epiléptico, epiléptico significa dado a ataques. O sea que constantemente el hombre sufría de ataques. Una persona que tiene epilepsia sufre esos ataques cuando menos se lo espera. O sea, no está prevenido, no está listo. Y como vienen así de repente, la persona está propensa a caer porque pierde el control y a hacerse daño. Por lo tanto, no nos extraña que el padre de este muchacho le dijo a Jesús, muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. O sea que corría el riesgo, el peligro de morir quemado o de morir ahogado. Ponte en su lugar. ¿Qué harías tú si tu hijo o tu hija sufriera una enfermedad para la cual no se conoce cura? ¿Qué harías? Estoy seguro que harías lo mismo que hizo este hombre. Venir a Jesús a pedir por la sanidad de ese hijo. Y como padre puedo decir que cualquier padre estaría dispuesto, si fuera posible, a sufrir él en lugar de que sufra su hijo o su hija. Y con esa gran necesidad, el hombre estuvo dispuesto a humillarse delante del Señor. El verso dice que se arrodilló delante del Señor. Arrodillarse es una posición de humildad. De rodillas presentó su caso ante aquel del cual seguramente ya él había escuchado que sanaba a los enfermos que le traían. En esa posición de humildad no pidió justicia. Muchas veces he escuchado a padres decir, no es justo que mi hijo sufra esto. Pero el hombre no dijo eso. El hombre no pidió justicia, sino que pidió misericordia. En otras palabras, el padre estaba diciendo, Señor, mira su miseria y compadécete de él. Ten piedad de él. Una de las preguntas que surgen es, ¿por qué Dios permite este tipo de enfermedades? Pero si nos vamos al principio de la creación, nos damos cuenta que las enfermedades son un resultado de la desobediencia del hombre. Pero aún así, Dios en su infinito amor por el hombre tiene un propósito en las cosas que Él permite. En este caso, ¿cuál sería el propósito de Dios en la enfermedad de este muchacho? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es puro y por lo tanto Dios no puede permitir cosas para nuestro mal. O sea que podemos deducir que Dios tenía un buen propósito al permitir que este muchacho estuviera epiléptico. Así como cuando los discípulos le preguntaron sobre el ciego, que le dijeron quién pecó, este o sus padres. Y el Señor dijo, ninguno de ellos. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios. En el caso de este muchacho epiléptico, pienso que uno de los propósitos era desarrollar o fortalecer la fe del padre. Creer que Dios podía sanar a su hijo. Y con fe es que él había acudido a los discípulos. Pero dice el pasaje, pero ellos no pudieron curarlo. Y eso le dijo a Jesús. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Ahora, con fe, creyendo que Jesús podría sanarlo, vino a él.
Me imagino que tú harías precisamente lo mismo. Después de esta pequeña introducción o este pequeño comienzo, vamos a tomar nuestro acostumbrado intermedio de 5 minutos porque la siguiente sección es un poco más larga y no quisiera interrumpirla a la mitad. Así que ve a hacer lo que tengas que hacer y nos vemos en 5 minutos. Me has atraído a tu corazón, sin importar cuán lejos pude irme de ti, y fuiste por mí, me recogiste con lazos de amor. Oh, solo tu voz despertó el fuego en mi interior. Yo te amaré con cada parte de mi ser, cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios, no me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí, alzo mi voz como ofrenda hacia ti, mi deseo es enamorarme más, yo te amaré. Sostienes mi mano en cada
Bueno, ya que estamos de regreso, podemos notar las palabras de este hombre. No pudieron curarlo. Esas palabras apuntan a la incapacidad de los discípulos. No pudieron. Eso es lo que dice el verso 16. Pero es interesante que cuando él dice no pudieron, no indica que no quisieron o que no tuvieron el tiempo para hacerlo. Y digo esto porque muchas veces decimos, no pude llegar allá. Y no es tanto que no pudimos, sino que no quisimos o no pude llegar a la cita. Pero en el caso de este hombre, está usando un verbo bien importante cuando dice no pudieron. Dunamai es el verbo griego. Y dunamai quiere decir ser capaz de hacer algo. Indica poder, porque de ahí viene la famosa palabra en español dinamita, o dunamis en griego es también poder. Entonces, cuando él está diciendo ellos no pudieron hacerlo, es no tuvieron el poder para hacerlo. Lo cual es interesante porque estos discípulos en el capítulo 10 habían recibido autoridad para sanar. O sea que a pesar de tener esa autoridad para sanar, en este caso no pudieron hacer el trabajo. Cuando el Señor Jesús mandó a los 12 a predicar a las diferentes aldeas, también les mandó que sanaran enfermos, que resucitaran muertos, que limpiaran leprosos y que expulsaran demonios. Y ellos fueron e hicieron eso y regresaron contentos dando el reporte de lo que habían logrado hacer. Pero para poder hacer esa misión que el Señor les estaba encomendando, necesitaban poder, un poder especial. Así que antes de enviarlos, el Señor los envistió con poder o con autoridad. O sea, les concedió el poder o la autoridad. Dice Mateo 10:1, antes de enviarlos, llamando a sus discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahora, a pesar de tener ese poder, fueron incapaces de sanar al muchacho. ¿Qué les faltó? Ya lo veremos más adelante. Pero el caso es que la mayoría de ellos fracasó. Recordemos que acabo de mencionar que Pedro, Jacobo y Juan no estaban ahí. Ellos venían con el Señor de ver la transfiguración. O sea que aquí ellos no pudieron sanarlo, se está refiriendo a 9 de ellos. 9 de 12 es el 75%. O sea que el 75% de los apóstoles no pudieron sanar a este hombre. Tenemos que tener cuidado con esas palabras porque el fracaso de la mayoría no debería desanimarnos. ¿Por qué? Porque en cuestiones de fe, la mayoría no es la que debe establecer la norma. La mayoría de personas en este mundo no tienen fe o no tienen la fe correcta. En el caso de este muchacho, Dios permitió el fracaso de ellos para que el Hijo, el Señor Jesús, fuera exaltado por medio de la sanidad de este joven. Ellos no pudieron, pero Él sí pudo, o Él puede. Podemos observar la curación del enfermo también. La curación del enfermo, para empezar, fue espectacular. El pasaje de Mateo no nos da muchos detalles sobre eso,
Pero si vamos al relato que Marcos da de este suceso, Marcos añade un detalle sobre lo espectacular que fue la sanidad del joven. Dice Marcos 9, verso 20, que lo llevaron ante el Señor. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Una acción impresionante. De este verso podemos deducir también que la epilepsia de este muchacho no era de origen biológico o de origen cerebral, sino que era un problema espiritual. El Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y lo tiró al suelo. O sea que era un caso de posesión. ¿Por qué lo sacude con violencia y lo tira al suelo? Porque no quería dejarlo. El espíritu se resistía a abandonar el cuerpo de ese muchacho. El espíritu se estaba resistiendo ante la presencia de Cristo. Y ahí el muchacho se revolcaba echando espumarajos. Y si tú alguna vez has visto a una persona con epilepsia sufrir un ataque, te darás cuenta que la descripción es similar. Su quijada se paraliza, no la puede controlar, muerde muy fuerte y le sale saliva por los labios a forma de espuma. Pero en este caso era un caso espiritual y el espíritu no quería dejarlo. Pero dice el verso 27, que Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y se puso en pie. Y esto nos recuerda una cosa importante. El diablo nos derriba con violencia, pero Cristo siempre está listo para tendernos la mano y levantarnos. Fue una sanidad espectacular. Fue una sanidad con autoridad. Los demonios o los espíritus malignos se someten a la voz de Cristo. ¿Fue suficiente una orden de Jesús para que el espíritu saliera del muchacho? Dice Marcos también, en el verso 25 y 26. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Lo mismo decían de aquella niña, Talita cumi, niña levántate. Las palabras de Jesús a aquella niña que estaba ya muerta. Pero en este caso el Señor le tiende la mano, el Señor usa su autoridad, porque Él tiene autoridad sobre todo ser creado, y los demonios son creados, y los demonios le obedecen con la autoridad de su palabra. No hubo tratamiento, no hubo medicinas, no hubo actos de magia, simplemente dijo la palabra y el espíritu dejó al muchacho. Espectacular, con autoridad y una sanidad inmediata y duradera. Dice el verso 18 en la versión de Mateo, que Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento.
O sea que a la reprensión del Señor, el espíritu salió inmediatamente. Y esta porción quedó curado desde aquel momento. Indica que no fue una liberación o una sanidad temporal, sino una sanidad para siempre. Esto es algo que deberían entender los llamados sanadores en sus campañas de sanidad. Recuerdo que recién convertido me invitaron a una campaña. No me dijeron que era de sanidad ni nada, pero fue una campaña de un evangelista famoso en un estadio. Y fui una noche y me impresionó lo que estaba viendo. Como nuevo creyente todavía no conocía muy bien. Y el hombre supuestamente estaba sanando gente. Regresé a casa y tenía un tío que estaba casi ciego. Y yo, lleno de fe, le dije: mira, tío, fui a esta campaña y esto es lo que vi. Vamos, te voy a llevar. Y llevé al tío. Y cuando el hombre hizo el llamado, los que querían ser sanados, el tío pasó al frente, medio viendo, medio no viendo. Y supuestamente el hombre lo tocó y el tío salió de ahí. Y cuando ya vino a mi asiento de nuevo, le digo: tío, ¿cómo estás? Y me dijo: ya veo mejor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero al día siguiente ya no veía mejor. O sea que no fue una verdadera sanidad, fue algo psicológico que él sintió que veía mejor. Pero eso es lo que ves en las campañas de sanidad. Falsas sanidades. En el caso de este muchacho fue algo inmediato y duradero. Algo que los discípulos no pudieron hacer, pero que Jesús sí pudo hacer. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿en qué consistió la incapacidad de los discípulos para sanar al joven? ¿Cuál fue la raíz de su incapacidad? ¿Por qué no pudieron? Hablemos de eso. El verso 19 y 20 de Mateo 17, nos dice: entonces, después de que había sucedido, los discípulos se quedaron con la inquietud, porque no pudimos. Y van al Señor Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Señor? Y Él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. O sea que de acuerdo a esto, fracasaron por una razón principal: falta de fe. Por la poca fe de ustedes, les dijo. Duda y fe son opuestos. Cuando dejamos que la duda entre a nuestra mente, nuestra fe se debilita. La duda aumenta, la fe se debilita. La fe aumenta, la duda se debilita. Les faltó fe, dudaron. Por eso, cuando nosotros oramos, como aprendimos la semana pasada, debemos orar sin dudar, orar con fe. No sé si recuerda las palabras de Santiago, el hermano de Jesús, cuando dice que cuando pidamos con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y da una advertencia: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El que está dudando, pida con fe. La duda no solamente disminuye nuestra fe, sino que también la duda provoca falta de seguridad.
Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe, nos dice que la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí no hay elemento de duda. Estoy seguro que esto va a suceder. Muchas veces pedimos a Dios dudando. ¿Me irás a dar este trabajo, Señor? O le pedimos por un trabajo y después decimos, ¿y qué si no me lo da? O le pedimos por la salud de alguien, ¿y qué si no lo quiere sanar? No es la oración nuestra la que sana, es el Señor. Pero debemos de asegurarnos que la hacemos con confianza, con fe, sin dudar. Y le da otra razón, la falta de fe. Y les dice, también fracasaron por falta de oración y ayuno. Al mero final del pasaje, les dice en el verso 21, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hablando de ese espíritu, ese género, no sale si no es con oración y ayuno. Uno de los propósitos del ayuno es precisamente la concentración en la oración. El poder orar más sin que las necesidades de la carne nos distraigan en la comunión espiritual con el Padre. O sea, reprimimos los deseos de la carne para concentrarnos en lo espiritual. Ahora, el milagro no es hecho porque ayunemos, sino porque al Padre le plació hacer la obra de Él al ver nuestra búsqueda de su rostro. Y para eso es el ayuno, para buscar al Señor, para orar más. Y yo creo que este es un buen momento para que nosotros nos preguntemos acerca de cómo está nuestra fe y cómo está nuestra vida de ayuno y oración. Para concluir, vamos a aplicar estas verdades, estos principios a nuestra propia vida. Y vamos a hacerlo por medio de responder a las siguientes preguntas. Y vamos a usar 10 minutos para responder a estas preguntas. Número 1. Me imagino que has fracasado en alguna área de tu vida, pero la pregunta es parecida. ¿Cuáles situaciones en la vida son las que más te frustran? En el caso de los discípulos estaban frustrados. Puede que a ti te frustren otras cosas. ¿Cuáles situaciones en la vida son las que más te frustran? Número 2, ¿en cuáles áreas de tu vida piensas que necesitas más fe? En las relaciones, en el amor, en el servicio, en las finanzas, en el trabajo, no sé. Tú responderás. Número 3, ¿cómo calificas tu vida de oración? ¿Débil? ¿Podría mejorar? ¿O está aceptable? Y de la misma manera, ¿cómo calificas tu vida de ayuno? ¿Débil? ¿Podría mejorar? ¿O aceptable? Y por último, ¿qué harás para mejorar tu vida de oración y ayuno y mejorar tu fe? ¿Cuándo lo empezarás a hacer? Y con eso vamos a concluir el estudio y después de los 10 minutos voy a hacer una oración para cerrar. Así que a compartir.
Bueno, ahora que hemos regresado, vamos a cerrar la sesión con una oración. Si inclinas tu cabeza conmigo y oramos. Padre Celestial, tú que conoces nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque tú eres omnisciente, tú que eres todopoderoso y puedes ayudarnos en cualquier área que estemos fallando o estemos débiles. A ti venimos en oración, Señor, pidiéndote, como pidieron los discípulos, aumentanos la fe. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar con fe. Sosténnos, Señor, y despierta en nosotros el deseo de practicar el ayuno en nuestras vidas. No para aguantar hambre, sino para buscar tu rostro sin que nada nos distraiga, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.